Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un programa más que estrenamos, como de costumbre, aquí desde los estudios de Canal 1 todos los jueves a las 8 de la noche y recordándoles que el programa se repite los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche. Así que tiene esas tres opciones, si no puede verlo. Igualmente nos puede encontrar en las redes sociales de Canal 1 o nos puede encontrar en la aplicación TD Max. En este caso en las redes sociales y en la aplicación TD Max también. El programa se puede ver en cualquier parte del mundo, así que lo pueden recomendar si les gusta. Las heridas emocionales que arrastramos todos desde la infancia tienen un impacto en nuestro crecimiento y maduración como seres humanos. Si no se reconocen, esas heridas terminan influyendo negativamente en nuestra existencia. Son muchas las personas que han pasado toda su vida enfrentando problemas de todo tipo, pero a la vez, y esta es la parte más delicada o triste, ignoran que todo tiene su origen en problemas que tuvieron que enfrentar en la infancia. Precisamente en la primera parte de este programa vamos a conversar del tema con el psicólogo y experto Oldemar Rodríguez Campos. Igualmente los invito a que vean la segunda parte del programa en la cual estará con nosotros el terapeuta holístico Pablo Vega. Hablaremos con él de la medicina holística y sus beneficios. Muchas son las personas, como saben, que ya están acudiendo a diferentes terapias naturales. De eso vamos a hablar entonces, repito, en la segunda parte del programa. Bueno, ahora sí, ya para entrar en materia, tengo el gusto hoy de presentarles al psicólogo Oldemar Rodríguez Campos. Bienvenido, don Oldemar. Mucho gusto, Marcelo, estar acá con vos. Bueno, es la primera ocasión que lo tenemos con nosotros, pero esperamos que no sea la única. Ojalá así sea. Ojalá así sea, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de las heridas de la infancia y cómo tratarlas, cómo sanarlas, igualmente cómo se originan y qué efectos provocan y cómo abordarlas. Muy bien, si le parece, don Oldemar, empecemos por hablar de qué es una herida de la infancia, cómo definirla. La herida de la infancia se da por una carencia que recibimos de papá y de mamá especialmente. O sea, el niño nace y al papá no darle el amor, el acompañamiento, todo lo que llamamos en psicología las necesidades emocionales, ¿verdad? No ver ese un niño que no crece siendo visto, siendo abrazado, siendo besado, Claro. ¿verdad? Sintiéndose seguro. Eso genera, eso le llamamos un trauma relacional. Esa dificultad en la interacción entre el bebé y el niño genera una herida, ¿verdad? Es decir, el niño necesita, por naturaleza, afecto. O sea, él está en convivencia con adultos que son sus progenitores y él necesita ese afecto. Es como una parte de su alimento. Y lo necesita más que nadie. Somos Claro. los mamíferos que más necesitamos eso. O sea, más, somos los más dependientes. De verdad, es una necesidad en todo orden, biológica, psicológica, es muy fuerte. Y al no atenderse a esas necesidades es donde surgen las heridas. Igual cuando un bebé crece, un recién nacido crece y en su entorno hay cierta violencia, por ejemplo, sus padres no tienen una convivencia adecuada, suelen gritarse, suelen discutir al frente, eso ayuda a que se agraven las heridas. Ah, sí, claro, no, si le agregamos más cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Todo, ahí se hacen más grandes las heridas, ¿verdad? Se hacen más grandes las heridas. E incluso podemos decir que muchos padres y madres causan esas heridas también por desconocimiento, o sea, no tienen también a veces como el conocimiento completo de cómo tratar o cómo darle afecto y darle el crecimiento adecuado a un hijo. Sí, creo que es la mayoría de papás cuando analizamos el perfil de los padres, de por qué se dan estas heridas, es porque primero que ellos la recibieron, ¿verdad? Y que es algo completamente inconsciente en ellos, ¿verdad? Ellos van creando como ellos lo quieren, los crearon y ahí se van repitiendo. Hasta que no hagamos conciencia, ya dejó de repetir. Y es interesante que esas heridas de la infancia no podemos decirles que se dan en un estrato social específico, o sea, puede ser en un hogar de muy bajos recursos como puede ser en un hogar de altos recursos, ¿verdad? Exactamente, porque lo va a determinar no la condición económica, social, sino la cercanía que hay entre papá y mamá y el hijo, ¿verdad? Okay. En esa relación, por eso hablamos de un trauma relacional. Usted identifica 5 heridas de la infancia. Vamos a hablar de cuáles son. Ok, perfecto. Bueno, la primera se da, que es la del rechazo. Desde que mamá queda embarazada, ¿verdad? Pueda que mamá
rechace ya ese. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que es hombre y ella quería que fuera mujer. Muy típico. ¿Verdad? Exactamente. O porque no quería quedar embarazada. O tal vez no sea mamá la que lo rechaza, sino es papá, ¿verdad? Entonces desde ahí se da un rechazo fuerte a que yo no quería. Sí. Y nació. Ahí inicia la primera herida, ¿verdad? La segunda herida se llama de abandono. Esta herida es cuando ya está el niño, ya ha nacido, pero tiene abandono, voy a aclarar, abandono emocional. El abandono emocional es diferente al abandono físico. El abandono emocional es que papá y mamá pueden estar todo el día ahí con el niño a la par. Pueden estar presentes. Presente, pero no satisface las necesidades emocionales que antes indicamos. La de ser mirado, de conversar, yo digo 3 elementos: mirar, tocar y hablar. Son como 3 componentes importantísimos, ¿verdad? Entonces, es una herida, es una deficiencia, es una necesidad que no se llena. Eso genera una herida de abandono. Esa herida de abandono me parece que es muy común y incluso puede ser en relación a que los padres tienen mucho trabajo o a que tienen más hijos y tienen que atenderlos y entonces cuesta que atiendan a aquel niño como se debe. Sí, exactamente. Y lo curioso y lo interesante es que estas heridas, digamos, las da un progenitor específico. Digamos, en la herida de rechazo la da el progenitor del mismo sexo. Entonces, si es mujer, va a sentir la herida de rechazo más de mamá. Esto lo miramos más cuando trabajamos eso en los talleres. Y la de abandono, aquí interesante, la da papá. Entonces, si es una mujer, tiene abandono, ahí donde la famosa dependencia emocional es una mujer con dependencia emocional, tiene herida de abandono. Entonces, vea qué interesante, ¿verdad? Pero claro, también mamá puede provocar abandono. Claro. Pero es diferente, para una niña el abandono de papá es más doloroso que el de mamá. ¿Verdad? O para una mujer es más doloroso el rechazo de mamá que el de papá. Sigue siendo doloroso, pero las marca. Sí, llevamos 2 entonces. Ok. La tercera es la humillación, ¿verdad? El niño desde pequeño se siente acusado, señalado, criticado en diferentes contextos, desde que está empezando a caminar, a hacer sus necesidades, hasta después. Eso genera en ellos una herida de humillación muy, muy fuerte. Entonces, de nuevo, hay un desajuste en la relación de papá y mamá y eso provoca mucha vergüenza, por ejemplo. Y después sigue la herida de traición. Es donde igualmente el niño en diferentes contextos se siente traicionado, no solo por papá y por mamá, ya puede ser por alguien que es significativo para él, ¿verdad? Porque tiene que haber un apego para que sea importante. Claro. Entonces puede que el hermano mayor haya jugado un rol importante, entonces puede que él me traicionó con algo, ¿verdad? Claro. Esa sed de justicia que tiene el niño, esa sed de sentirse amado, querido, que es una necesidad, de repente se siente traicionada, ¿verdad? Y la última es la de injusticia, que más o menos en la misma línea, ¿verdad? Que el niño nace con este deseo de injusticia, pues ese deseo de ser justo, pero aparece papá, el cual desde pequeño ya tiene preferencias por aquel otro, ¿verdad? Usted sí, pero usted no. Exactamente. Y en eso de la humillación me parece que es lo más impresionante, porque uno lo ha podido ver, cómo hay padres que tratan muy mal a un niño, no solo lo regañan por disciplinarlo, sino que le pueden usar epítetos y calificativos demasiado fuertes para un niño pequeño. Claro, sí, súper. Y entonces eso tiene más impacto. Exactamente. Y lo viene a remachar todavía el bullying, digamos. Es como un tipo de bullying que hacen los papás, ¿verdad? Y esto se refleja muy, muy fuerte en el niño, ¿verdad? Que termina incluso, una persona con herida de humillación termina siendo una persona con mucho sobrepeso. Mucho sobrepeso. Es la forma como el cuerpo se protege de tanta humillación, ¿verdad? De tanto golpe que al final termina con sobrepeso por todo lo que ha cargado. Caramba. Todo esto tiene un impacto y ¿cuál sería, digamos, de esas 5 que usted ha mencionado, las que más se repiten, las que usted ve más en consultas? Bueno, hay que decir que todos tenemos heridas. No existe un ser humano que no tenga heridas. Yo soy uno que estoy convencido de eso. Todos tenemos heridas. Y que el trabajo de nosotros va a ser ir tomando conciencia
primero es de, mira, cuáles son mis heridas, ¿verdad? Sí. Yo sé las mías, ¿verdad? Eso es lo que a uno trabajando y vamos creciendo y evolucionando y sanando, ¿verdad? Las dos generalmente que más se dan son la herida de rechazo y de abandono, porque son los dos grandes miedos que un niño tiene al nacer. El ser abandonado, Claro. o ser rechazado, ¿verdad? ¿Qué no hace un niño para no ser rechazado? ¿Qué no hace un niño para no ser abandonado? Hace de todo, ¿verdad? Claro, él en su debilidad Exactamente. necesita eso. En su dependencia, porque nace, biológicamente nace para estar pegado a papá y a mamá. Es que aquí y en los talleres que yo doy desarrollo mucho, hago el análisis de las heridas con la teoría del apego. Para que lo interesante que es ver la biología de esto y lo doloroso que es, porque el niño nace, o sea, el niño nace para ser amado. Y si no es amado, ahí tenemos el vacío. Claro, y ahí vamos entonces a ir analizando conforme ese niño va creciendo, ya pasa a ser adolescente, pasa a ser luego joven y luego adulto, cómo va impactando, qué cosas van generando estas heridas de rechazo. Conforme se van dando las heridas, inmediatamente en el mismo momento, aunque sea en el vientre de mamá, eso va impactando al niño. Digamos. O sea, ya me va creando Exactamente. un estatus, una situación las creencias. disfuncional. Exactamente, sí. Las creencias. O sea, qué piensa decir un niño que no se siente mirado o amado por papá? O sea, mentira que eso no le va a afectar su autoestima, ¿verdad? Claro. Entonces ahí se van a generar las famosas creencias de no soy suficiente, no soy merecedor, no soy importante. Esas creencias ya se van. Entonces, hay una parte que golpea mucho las heridas, que es la autoestima. La autoestima es lo que más sacrifica. La percepción de sí mismo, de la realidad, del mundo, hasta de Dios. ¿Verdad? Hasta de Dios. Una persona con herida de rechazo, por ejemplo, es una persona que dice, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en esta familia? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, soy como de otro planeta. ¿Verdad? No encajo aquí. No encajo. El tema del encajo es un tema de la herida de rechazo. Sí hay que decir, cuando se trabaja con esto, que la persona, como víctima, desde el papel de víctima, no puede vivir machacando en que está enojada con el padre o la madre, ¿verdad? Porque tal vez las heridas a veces no son causadas conscientemente. O sea, más bien tiene que trabajar una parte que es perdón. Sí, sí, sí. Y eso es muy importante porque quien quiera sanar sabe que tiene que dejar de lado el victimismo y hacerse responsable de su herida. Ya somos adultos, ya conocemos las heridas, ya las tengo. O sea, las causó mamá, las causó papá, un abuelo, un tío, pero ahora yo tengo que hacerme responsable. La tendencia es hacerse víctima y por eso hay mucha gente que culpa. Sí, es que si yo no hubiera tenido a mi papá así, o a mi mamá así, y esto y lo otro. Pero no, ahora yo tengo las heridas, como todos, y ahora mi misión es sanar. Mi misión es sanar para evolucionar. Sí. Yo creo que es básico entonces pensar en esto, en reflexionar que el entorno en el que crece un niño, ¿verdad? Va a ser esencial para lo que es el futuro adulto. Exactamente, sobre todo en un entorno, no sé si decirlo, en un entorno emocional, en un entorno de mucho cariño, de mucho amor, donde se pueda estar, repito, pudiendo satisfacer esas necesidades emocionales, ¿verdad? Si logramos que el niño pueda satisfacer esa necesidad, vamos a asegurar un buen vínculo con papá, con mamá, y que emocionalmente él tenga más estable, o sea, más capacidad de regulación, ¿verdad? Vemos a las personas que cómo les cuesta regularse a sí mismo cuando hay ansiedad, cuando hay estrés. Estos pues son porque niños con heridas de infancia que no se regularon en la niñez. Ahora me surge una inquietud, una pregunta que me parece interesante. ¿Qué pasa más bien cuando es al revés, cuando un niño es sobreprotegido e incluso no tiene ninguna disciplina, se le consiente todo? ¿También puede causar heridas o no? Eso está dentro de la herida de rechazo. Ah, ok. O sea, ¿eso es rechazo? Es un rechazo. O sea, cuando mamá le da todo, ¿por qué? Porque le está rechazando su derecho y su capacidad de autonomía, de libertad, de independencia, todo eso es, no lo haga, yo se lo hago, es una forma de rechazo. Sí. Y que a veces, más bien esa sobreprotección se prolonga, ¿verdad? Porque conozco un caso de una madre que siendo los chicos ya de 16, 17 años, ella va y los deja al colegio y los va a recoger. Y ahora ya uno va para la universidad, entonces dice, ay, ahora estoy sufriendo porque no sé cómo voy a hacer
porque no, para soltarlo, para que él vaya, tome el ajá, autobús, haga las cosas por sí mismo. ajá. O sea, les cuesta mucho en Sí. eso a los padres. Y si lo analiza uno, a los papás que les cuesta eso es porque en la infancia tuvieron... O sea, un niño que recibe herida de abandono y llega adulto con la herida de abandono, porque ahí la vamos arrastrando, cuando tiene hijos va a hacerlo, se va a pasar a la acera contraria, ¿verdad? Entonces le va a costar, porque si siente o piensa que lo está abandonando, le emerge una culpa. Claro, sentimiento Entonces de él culpa. dice, no, entonces además no quiero hacer lo que hicieron conmigo, pero ahí se brinca la otra acera. Claro. Ajá. Se habla de 3 tipos de generadores de heridas. Ok, sí, que son la acción, que es la acción en sí, la herida. Después es importante, y eso señalarlo, porque la segunda es la interpretación, ¿verdad? De cómo el niño interpreta eso, porque los niños interpretan diferente, Claro. ¿verdad? Un niño los dos crecieron con el mismo papá, pero puede que ya de adultos la herida de abandono para uno sea más fuerte que para el otro. Claro. Aunque los dos aunque fueran gemelos y pasaron, entonces la interpretación es el segundo elemento y esto es muy importante. Y después la orientación. O sea, entonces está el generador, perdón, La acción, que es la acción la acción, la interpretación. La interpretación de parte de la víctima, para ponerlo de esa forma. Ajá, exactamente, de parte del niño, Sí. ¿verdad? Y después si el niño fue acompañado o no. Sí. Se acompañó o no el niño, digamos, porque es muy diferente. Ok, puede que yo tenga abandono de papá, ¿verdad? O de mamá, pero tengo un hermano mayor que nutre mucho esa necesidad. Entonces me genera... Entonces, O los abuelos, o así. O los abuelos. Generalmente los abuelos son dos figuras importantísimas en esto. Entonces ahí me amortigua un poco. Me amortigua, pero siempre queda, o sea, genero un buen vínculo con mis abuelos, por ejemplo, pero queda un vacío de papá y mamá. El vacío de papá y mamá no lo tapa nadie. Nada, ¿verdad? Entonces a eso a eso le decimos que son con ese componente de las heridas. Si uno ve a un niño muy retraído, tímido, ya uno saca conclusión de que algo no está bien. Pero igual si lo ve muy rebelde, agresivo, también puede ser. Sí, claro, porque está son... manifestando, ¿verdad? Está manifestando, son síntomas que está manifestando su enojo, su rabia y todo eso. Y casi que si son hasta los 7 años, son una copia, son un reflejo de papá y de mamá. Por eso en terapia los niños los ponemos a jugar, se ponen a dibujar, porque ahí tiran toda la historia, ¿verdad? Don Waldemar, ¿qué es una máscara? Qué interesante. Sí. Cuando uno Todos usamos máscaras. Todos. Es ¿verdad? que la personalidad es una máscara. Sí. O sea, lo que nos enseña la personalidad, que eso es una máscara, ¿verdad? Está el ser, pero viene la máscara, ¿verdad? Entonces, como uno tiene una herida, por ejemplo, entonces mi forma de proteger la herida tal vez es andar así, ¿verdad? Eso es un movimiento nada más, pues, de ejemplo, pero esta es como mi máscara, en este caso, de forma de protegerme una herida física. Cuando un niño recibe, por ejemplo, el rechazo, entonces dice, el niño ya es adulto, recibí mucho rechazo en la niñez, ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es, no voy a exponerme tanto, voy a andar, es la máscara del huidizo, huidizo se llama, entonces voy a andar ahí como, en las reuniones se sientan de último, casi no participan, están como ahí, como el de perfil más bajo, porque tienen miedo a sentirse rechazados. Entonces la máscara es un mecanismo de defensa inconsciente que viene a protegerme de que por eso hacía el ejemplo, de que me toquen la herida. Claro. Entonces es la forma como yo inconscientemente, y no solo tenemos una máscara, un montón de mascaritas pequeñas que activamos para que no me duela. Es también un miedo a ser descubierto. Sí, a que me toquen la herida. Sí, que me descubra mi fragilidad, mi punto frágil. Exactamente. Por eso la vulnerabilidad en esto es un aspecto importante para trabajar. Tenemos que aprender a reconocer y a ser vulnerables. Si yo no me permito ser vulnerable, no puedo sanar. Si mantengo la máscara, si mantengo conmigo esa máscara, no me voy a sanar y eso me sigue haciendo daño, ¿no? Exactamente, esa es la máscara que me protege.
¿verdad? Bueno. Entonces lo importante es conocer la herida. Un segundo aspecto es tal vez es conocer la máscara, que son los mecanismos de defensa. Una herida puede tener muchas mascaritas. Hay una máscara general, pero son muchas pequeñas. Y entonces yo tomo conciencia de decir, oh, mira, aquí es donde me estoy comportando perfeccionista, por ejemplo. Ok, no, mira, esta es mi máscara, este es mi protector, y ahora si yo quiero trabajarlo para quitarlo, para que salga mi dolor y poder sanarlo. Claro, y un principio es reconocerlo. Exactamente. Sí. Sí. Estamos conversando con el psicólogo doctor Oldemar Rodríguez Campos. Vamos a hacer en breve una pausa para luego seguir conversando sobre cómo tratar con estas heridas de la infancia y saber que nunca es tarde para tratarlas. Quería ponerles en pantalla el número telefónico para citas con el doctor Oldemar Rodríguez o para los talleres que usted da, ¿verdad? El 88 31 91 48, 88 31 91 48, ahí lo tienen en pantalla. Incluso usted da citas virtuales, Virtuales ¿verdad? Y presenciales, que es muy importante. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero aquí hacemos una pausa y regresamos con el doctor Oldemar Rodríguez. Nuestro invitado de hoy es el doctor Oldemar Rodríguez, psicólogo, y estamos hablando de cómo sanar las heridas de la infancia. Y como decíamos antes de ir a la pausa, don Oldemar, realmente que nunca es tarde para abordar el tema, nunca es tarde para de alguna manera decir, quiero sanar. Exactamente. Y exactamente, nunca es tarde, además, porque si no lo sano en esta vida, ¿verdad? Voy a venir a la otra vida a reencarnar con las mismas heridas emocionales, claro. Se puede repetir hasta que tome conciencia, ¿verdad? Fue quizás cuando hablábamos al inicio de cómo se generan las heridas de tres formas: por vidas pasadas, por las generaciones, ¿verdad? Mi bisabuelo, abuelo, y esto se ve muchísimo, y pues directamente de papá y de mamá, ¿verdad? Pero evidentemente sí, hay que sanar esto, hay que sanarlo, porque si no, la sangramos. Seguimos de adultos sangrando esas heridas. Es que no, eso la gente piensa, no, es algo del pasado, ¿para qué tocar el pasado? No, es algo demasiado, las heridas de infancia es algo demasiadamente presente, del aquí y ahora, porque las estamos sangrando. Las estamos sangrando cuando actuamos desde lo que estamos hablando, desde las máscaras. Desde la máscara. Digamos una persona que de pronto está conversando con uno y de pronto toma un tono agresivo en una conversación. Ajá. O una persona que, como usted dice, solamente agacha la cabeza, incluso en una relación de pareja, solo hace lo que la pareja diga para no tener ningún problema, por ejemplo. Todos esos son mecanismos de defensa que usa para protegerse en el momento, para no querer sentir algo, ¿verdad? Cuando esa persona toma conciencia y ve y se le activa eso, cuando se activa una herida. Ok, tomo conciencia, mira, uy, aquí es donde agacho, no, aquí es donde no voy a agachar la cabeza. Aquí, me permito ser vulnerable, no agacho la cabeza, en el ejemplo que me estás dando, ok, y hablo, aunque me cueste, pero hablo. Ahí ya tomo conciencia del mecanismo inconsciente y lo trasciendo. Empiezo a sanar en la medida que tomamos conciencia. Pero si todo esto es inconsciente, no vamos a sanar nunca. Una persona que no le duran las relaciones. Por ejemplo, claro, hay una inestabilidad. Eso tiene que ver muchísimo. Mira, nos marca un montón la forma, ¿cuál fue la primer pareja que un niño vio? Papá y mamá. Sí. Eso es verdad. Entonces, los dinamismos, toda la dinámica de la pareja es impregnada en el niño y replica eso. Y además también, segundo aspecto, es el vínculo con el papá y con la mamá que da mucha solidez. Eso después va a ser un reflejo en la vida de pareja. O sea, la vida de pareja es donde más podemos ver activas ¿quién activa más una herida que no la pareja? Por eso es el mejor espejo. Sí. Y la otra cosa importante es que tal vez uno como arrastra una herida a la infancia, eso le implica un sufrimiento, le implica un dolor. Yo puedo transformar esa herida, ese sufrimiento, en un aprendizaje de vida. Sería como el ideal. Sí, claro, lo ideal sería... Trabajándolo. Sí, tomando conciencia, sanándolo. Entonces, ahora sí, va a emerger que está abajo de la máscara, ese ser, ¿verdad? Es donde yo empiezo a ser auténtico, lleno de alegría, lleno de amor, lleno de luz. Está el ser ahí debajo de la máscara, ¿verdad? O sea, ya no ocupo una máscara, ya no tengo vergüenza que me vean, sino ya quito la máscara, mírenme, ese soy yo. Es un ser de amor, de luz, de perdón. Eso ahí, a dejar de ser ese ser. Cuando usted ayuda a una persona a identificar su herida, entonces podríamos decir que incluso el primer paso para trabajar en ello
es perdonar, porque si no perdono, voy a continuar. Mi herida no se va a cerrar. Sí, el autoperdón es parte del proceso. El perdón. Sí. No, y los dos. El Los dos. autoperdón, sí. Y al final, el perdón también, ¿verdad? Cuando quiero hacerme porque al final el perdón es, el autoperdón no es fácil de dárselo. Es más difícil a veces el autoperdón que el perdón a los demás. Sí. Pero sí, son elementos que se dan indispensablemente para sanar. Porque si yo no perdono, me estoy victimizando. Y eso me roba demasiada energía. La victimización es vista como una posible solución al problema, pero más bien es una complicación del problema, porque la persona se vuelve más problemática. Exactamente, porque no avanzar, me victimizo, entonces me quedo acá y es culpa de los demás, mía no, entonces no puedo hacerme responder, la persona que se victimiza, ¿qué va a trabajar? Si eso es culpa de los demás, entonces son los demás que tienen que cambiar y yo no, entonces no. Por eso lo importante es hacerme responsable de esta herida, o sea, de la herida que yo llevo. Y para quienes nos están viendo, ¿existe una edad específica para trabajar en la herida emocional, en la herida de la infancia? No. Desde pequeñito uno ve en los niños las heridas, ¿verdad? Todas las tenemos. Y en los talleres en los talleres virtuales que impartimos para sanar las heridas de infancia, han llegado señoras de 60, 65, 70 años, que todavía quieren sanar mucho, ¿verdad? Y entonces no hay. Eso es más por sentirse más liviano, por sentirse más... Soltar cargas. Soltar cargas, exactamente. Incluso una persona adulta, ¿por qué no? Si sus relaciones, y estoy hablando de alguien de más de 60 años, si sus relaciones fueron un desastre hasta ahí, ¿por qué no? Podría tener una relación que sea plena. Exactamente. Sí, y hemos visto esto en el taller, ¿verdad? Personas que tal vez se dan la oportunidad, se permiten ser vulnerables, lloran y sanan ahí a través de ese llanto, de una técnica que aplicamos, ¿verdad? De las diferentes técnicas, y sacan eso, ¿verdad? Toman conciencia. A veces el cuchillo no es tanto es llorar y pegar gritos ahí, no más catártico, sino es como cuando toman conciencia, mira, y sí, cierto, yo hacía esto acá, ya, eso es sanador. Eso es muy sanador. Dice, mira, y ya, a eso hace, la toma de conciencia hace ese giro de 180. Su personalidad cambia en ese momento. Completamente. Se va volviendo una persona, ya empieza a dar la personalidad a, no sé, como a desteñirse, ¿verdad? Y empieza a emerger el ser. Como este libro del Caballero de la Armadura Oxidada, que me gusta tanto recomendarlo, ¿verdad? Exacto. Esa máscara que él tiene, ¿verdad? Esa armadura. Sí. Y él, claro, que tiene que hacer un proceso para quitarse la armadura. Eso es. Y en ese proceso y en ese trabajo, los pasos que él va dando, entonces la armadura va soltando piezas. Exactamente. Así es como se trabajan las heridas. Sí. De hecho, leí que cuando sanamos a ese niño herido, resurge en nosotros la creatividad. Qué interesante, porque puede ser incluso que hay personas ya no solamente que no se lograron realizar en las relaciones amorosas, sino también en proyectos de vida. Exactamente, porque cuando ya sano el niño, ahora sí aparece, todos tenemos un niño por dentro, ya sana, ya me he hecho responsable de mi niño interior, lo sano, ahora sí aparece mi niño creativo, mi niño amoroso, mi niño juguetón, y es esa toda parte creativa. Claro que es uno de los componentes, uno de los resultados de sanar unas heridas es la creatividad, completamente. Maravilloso. Y tener vínculos sanos, que es muy importante, que incluso también para quienes van a ser padres de familia. Exactamente. Para que no repitan las situaciones. No repitan, ¿verdad? Ahora, algo importante, no necesariamente yo tengo que tener a papá y a mamá ahí, o la gente dice, es que yo quisiera sanar mis heridas, pero mi papá está lejos o mi mamá no quiere verme. No ocupamos de papá y de mamá para sanar las heridas. Eso es muy importante. No tienen que estar presentes. No tienen que estar presentes, incluso puede haber fallecido. Sí. No, porque el dolor y la herida lo llevo yo, ¿verdad? Entonces yo soy el que tengo que curarlo, ¿verdad? Entonces no hace falta eso, ¿verdad? Porque ahí dicen, sí, pero es que mi mamá a mí no me quiere, me trata mal, o hay relaciones muy tóxicas. Hemos tenido en los talleres, vienen a sanar, y hacen el taller y todos sanan, pero no tienen vínculo, o sea, no tienen relación con mamá o con papá. Sí. ¿Qué es lo que usted más recomienda? Digamos, una sesión con usted o varias sesiones con usted personal, o los talleres, porque digamos en el caso de los talleres son grupos que están acudiendo a trabajar en esto, que es interesante también porque se pueden intercambiar experiencias.
De cualquiera de las dos opciones, digamos, puede ser que quisiera, si alguien quiere más personalizado, pues me va a buscar a mí, lo trabajamos de manera, ahí vamos a hacer qué herida tiene más, cuáles son los síntomas y lo hacemos el proceso más personalizado. Algunas veces, y es muy rico cuando se hace en grupo, ¿por qué? Porque me doy cuenta que los demás, las heridas son muy parecidas y mucho de los demás tiene que ver con mi vida, entonces se vuelve como muy sistémico, muy bonito, muy ¿verdad? Crear esa comunidad que es sana es muy bonito. Yo le daría como los dos panoramas y que escoja, ¿verdad? ¿Cada cuánto hace usted de talleres? Se hacen 2 veces al año porque duran 3 meses los talleres, una vez por semana. Es un proceso, ¿verdad? Que aquí hemos hablado pero hemos tirado un montón de información, pero sumamente rápido, ¿verdad? En los talleres sí vamos despacio. En los talleres sí dedicamos 2 horas, ahora empezamos el 6 de agosto, empieza el segundo taller del segundo semestre. Empezamos todos los martes de 7 a 9 de la noche. ¿Okay? Y ahí sí vamos por orden, con cada herida y haciendo todas las técnicas para que las personas puedan ir sanando. Muy bien, entonces pues estamos cerrando la entrevista con don Waldemar Rodríguez y quiero repetir el número telefónico por si ustedes desean una cita o desean participar en los talleres de él, que es el 8831-9148. Lo tienen ahí en pantalla para que lo anoten, 8831-9148, y también pueden anotar las redes sociales porque ahí pueden buscar más información, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook es psicólogo Waldemar Rodríguez Campos, ¿verdad? ¿Está bien? Ajá, sí. Todo así completo. Así está la página. Así está. Y en Instagram es psicólogo Waldemar. Exactamente. Muy fácil, psicólogo Waldemar. Así es. Don Waldemar, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable por traernos luz sobre un tema muy, muy importante para todos nosotros. Con mucho gusto y ojalá haya más invitaciones. Claro que sí. Es bienvenido aquí. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa. Ya casi volvemos con la siguiente entrevista. Bueno, nuestro segundo invitado para el programa de hoy es don Pablo Vega. Él es terapeuta holístico y tiene una serie de técnicas muy interesantes sobre terapias holísticas. Y vamos a empezar por decirle a la gente, Pablo, ¿qué es la medicina holística? Claro, y es una medicina que, bueno, a diferencia de la medicina convencional, está agarrando mucho auge, ¿verdad? Claro. Es un enfoque que se está dando nuevo en la parte de la medicina, donde busca generalmente enfocarnos. La medicina convencional es como un enfoque solamente a lo físico. Claro. Aquí vemos al individuo como un todo. Entonces abarca lo que es la parte espiritual, la parte emocional y por supuesto que la parte física también. Entonces, en el fondo es un conjunto de actividades, de estilos de vida, ¿verdad? Donde encontramos al ser como un ser integral. Y eso es muy importante entenderlo. Yo creo que es básico y por eso esto trabaja también. Entonces, al ser integral, se trabajan terapias alternativas, ¿verdad? No solo me están diciendo, tómese esta pastilla, que es un químico que me va a aliviar un dolor, pero me lo alivia temporal. Correcto, eso, lo alivia temporal, es como disfrazar el dolor, muy bien lo dijiste. Entonces, en el fondo, digamos, nosotros lo que hacemos acá, pues es enfocarnos, prácticamente las terapias alternativas es el conjunto de todo lo que yo puedo tener como alternativo a esa condición ya patológica, ¿verdad? Que me diagnosticaron en la medicina convencional y que yo puedo pues, utilizarlo como un método alternativo, ya sea un nuevo estilo de vida, ya sea un hábito nuevo, ya sea agregar medicina natural, ¿verdad? A mi estilo de vida. Entonces, por eso hablamos de terapias alternativas, porque no solamente consumimos la medicina como tal, ¿verdad? Que es eso tal vez que va a disfrazar el dolor, pero sino también nosotros agregando estilos de vida, pues vamos entonces a tener una mejor condición de salud a esa condición que ya nos marcó en la parte patológica. Ahora, la pregunta siempre es por qué se usa la palabra alternativa, ¿verdad? Muy importante, lo alternativo. Aquí nosotros no vamos a quitar ningún medicamento que ya mi médico de cabecera, por haberme diagnosticado una enfermedad, voy a quitarlo. Por eso es alternativo, porque entonces lo voy a alternar con este medicamento. Por ejemplo, personas con insomnio. Ya el médico, ¿verdad? Probablemente le mandó una pastillita para que pueda retomar ese sueño, pero ¿cómo podemos también alternarlo con una buena técnica de respiración, con un aceite esencial, un masaje, una práctica, por ejemplo, de clase de yoga, de meditación? Hoy en día estamos como, ¿verdad? La gente pues anda buscando estos estilos de vida y que al final estos estilos de vida los voy a alternar con esta condición de salud que ya yo tengo diagnosticada. Claro, usted no puede decirle a una persona,
quite esa pastilla, porque usted no es el médico ni sería como irresponsable de alguna forma. Correcto. Pero podría ser que llegara a un momento en que sí dejara de necesitar la pastilla. Podemos bajar las dosis, en este caso. No vamos a ser irresponsables, siempre es muy importante respetar ya ese medicamento que el médico me dio. Pero, por ejemplo, personas, en este caso, vamos a ver, la enfermedad es una, Marcelo, y es la emoción. Si nosotros no canalizamos bien esa emoción, nos vamos a enfermar, nuestro cuerpo empieza a pasarnos la factura. Es como el cuerpo reclama. El cuerpo reclama, pasa facturas. Sí. De pronto no en el momento, pero sí ya más adelante. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando ya nosotros, pues el médico le dijo al paciente, por ejemplo, presión arterial, que ya son medicamentos que tienen que tomar, o la gente que pues padece con lo que es azúcar en la sangre, que ya tienen que tomar pues regulando este medicamento, nosotros lo que hacemos entonces, ok, alternémoslo con fitoterapia, por ejemplo, en lo que es la terapia alternativa. La fitoterapia pues viene a desarrollar todo lo que es la parte de la medicina natural, y la madre naturaleza nos da un sinfín, ¿verdad?, de medicamentos. Entonces, por ejemplo, un paciente que clínicamente fue tocado, que fue a un laboratorio y se hizo un examen de sangre y salió pues con azúcar en la sangre, entonces nosotros lo podemos empezar a regular con medicina natural. La moringa es maravillosa, tiene 300 enfermedades que se puedan combatir, la moringa. ¿300? Es mágica, más de 300 enfermedades. La moringa es maravillosa, entonces podemos regular, ok, ya el paciente fue, se hizo el examen y muy probablemente tal vez si fueron 3 exámenes, pues le mandaron un medicamento. Entonces nosotros en la parte alternativa le vamos a decir al paciente, ok, ¿y por qué si se hace una infusión 3 veces al día tomando moringa natural? O va a la macrobiótica y se compra cápsulas de moringa, entonces toma moringa y eso va a ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre. O sea que es un problema que se puede revertir y de una forma que tal vez es hasta sencilla. Y muy sencillo, y lo tenemos en casa, porque bueno, aquí nosotros en Costa Rica que tenemos un clima es maravilloso, tan nuestro bendecido clima, entonces nos va a ayudar pues a tener mucho lo que es la parte de la medicina natural. Y como vos decís, entonces un paciente con presión alta, si ese paciente le mandan a tomar 2 o 3, a veces hasta tienen que si la presión arterial es muy alta, entonces hasta a veces tienen que meter las 2 pastillas que toma el paciente más atenolol, por ejemplo, para bajar esa presión. Pero, por ejemplo, el ajo tiene muchos beneficios. Entonces nosotros en la parte alternativa vamos a utilizar, por ejemplo, si es presión alta, para bajar esa presión, hacer infusión de ajo en ayunas. Y el paciente media hora antes de su desayuno se toma esa infusión de ajo nada más y va a pasar el día con la presión muy regulada y sin esa necesidad a veces que cuando uno se consume el ajo entero tiende a repetirlo. En infusión, de esa manera, no tiende a repetir el ajo. Bueno, imagínese, increíble. De hecho, leía, cuando estaba preparando el guión, leía que una persona escribía, ¿por qué le dicen terapia alternativa? Yo prefiero decirle más bien medicina tradicional, porque esto es lo que se usó por milenios. Bueno, y eso es muy bueno, es un buen punto, porque la medicina, los químicos como tal, siempre vienen desde la raíz de algo natural. Claro. Entonces, claramente, pues bueno, conforme pasó el tiempo y todo, pues la medicina ha avanzado tanto que entonces, bueno, ya se parte de la parte química, pero siempre manteniendo nuestros principios, nuestros orígenes desde la tierra, la madre naturaleza nos da toda esa alternativa que en el fondo la fitoterapia o la medicina natural, lo más lindo es que no tiene muchas consecuencias. Claro. Generalmente un químico, y me refiero a personas, por ejemplo, en este caso las emociones, no se pueden regular mucho a veces, ¿verdad? Dependiendo de mi emoción. Entonces, ¿cómo puedo tener un buen equilibrio de emociones? No esperar a que pase ese acontecimiento que me disparó esa emoción, sino ya yo teniendo estilos de vida, por eso es muy integral, yo manejo esa emoción mejor y no a perjudicar tanto mi cuerpo. Sí, hay una serie que a mí me encantó que se llama Outlander. Esta serie salió en estas plataformas de streaming. Sí. Y entonces es una historia muy interesante, basada en unos libros que escribió una escritora, que hizo una escritora creo que canadiense. Entonces, es una mujer que estudia medicina, ¿verdad?, en tiempos modernos. Okay. Pero resulta que por una cosa bueno, ya esa parte sí es fantasiosa, pero digamos que ella viaja al pasado, ¿verdad? En la historia ella viaja al pasado. Entonces se encuentra en 3 siglos atrás, para ponerlo en caso, ¿verdad? En el mismo lugar donde vive, pero en la antigüedad. Entonces ella es médica y puede ver los problemas de la gente, pero no, ahí en esa vida donde está no tiene las pastillas, no tiene los químicos que usa. Entonces empieza a investigar sobre plantas y entonces ahí comienza un proceso de
cambio en ella muy interesante. Por eso la serie me encanta, porque entonces de pronto una persona, por ejemplo, que usted hablaba de las emociones, una persona deprimida, entonces ella usa lavanda, para poner un caso, ¿verdad? Usted que conoce de aceites esenciales también, entonces ya no está usando la pastilla que se da hoy en día, ansiolíticos, sino que usa la lavanda para ayudar a la persona que tiene una ansiedad. Qué interesante, es súper interesante. Esto, lo que son los florales, son siempre analgésicos naturales, son antihistamínicos naturales. Todo lo que son florales ayuda a que nuestro sistema nervioso central se equilibre. Entonces, a ella muy probablemente la lavanda le esté haciendo mucho efecto positivo. No, se notaba, ella lo decía. Pero es interesante porque sobre florales casi que deberíamos hacer un programa aparte, porque es muy amplio. Los aceites esenciales es maravilloso. Sí. Ahora, las emociones, ¿verdad? Porque igual hablábamos en la anterior entrevista de emociones. Las emociones son muy importantes en el ser humano, ¿verdad? Entonces las emociones nos están marcando siempre. Siempre. O a sentirnos alegres, o a sentirnos tristes, o hasta enfermarnos. Y vea qué interesante, porque las emociones nos marcan tanto, y si nosotros nos vamos atrás, digamos, desde que nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, antes de salir al mundo, estuvimos en una bolsa, ¿verdad?, de agua. Ahí estuvimos con el primer elemento, el agua. Claro. Llegamos al mundo y lo que hacemos, ¿qué hacemos primero? Respirar, llorar. Y a los hombres, la sociedad nos dice que si lloramos... Ah, sí, no somos hombres. No somos hombres. Y la mujer tiene que ser más sumisa. Eso es lo que tal vez la familia, la religión, la sociedad nos va inculcando y nos van privando de nosotros, pues, exponer, ¿verdad?, esas emociones. Entonces empezamos ya con eso en nuestra mente de que... Y se queda, claro. Y empezamos a restringirnos. Y cuando empezamos a gatear y tener contacto con la tierra, ya vamos haciendo más grandes, vamos teniendo acontecimientos que nos van marcando nuestra vida. Entonces, en todo esto de la medicina holística es muy interesante porque en el Oriente sí lo tienen muy bien marcado, Suramérica también, pero en este caso, bueno, acá en la parte del Occidente nosotros estamos ahora practicando bastante copiar y ojalá que sigamos copiando las cosas buenas. En este caso, la enfermedad es una y es la emoción, y si podemos canalizar esa emoción, podemos romper un montón de paradigmas, de creencias y situaciones. Porque si nosotros vemos en esta parte del occidente, a nosotros nos enseñan en la escuela el gusto, el olfato, el tacto, que son los sentidos que nosotros tenemos, pero no nos enseñan los subsentidos. Y ahí es donde están nuestras emociones. Pero en realidad tenemos muchos puntos energéticos, por eso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, en esa bolsita de agua, llegamos al mundo, al aire, a la tierra, y ahí empezamos a tener esas emociones. Entonces, son muchos puntos energéticos los que tiene nuestro cuerpo. No sé si le ha pasado cuando usted llega a un lugar y tal vez llega a un sitio y dice, qué lindo este lugar, me gusta estar acá, no me quiero ir. O más bien le pasa lo contrario. Quiero salir corriendo. Entonces, porque ahí energéticamente hay algo que no me gustó. Lo mismo con las personas cuando conocemos. Entonces, muchos puntos energéticos que tenemos, pero 7 son los que tenemos que tener equilibrados. Y ahí es donde están nuestras emociones. Eso se llaman en Oriente chakras. Chakras, correcto. Que son los subsentidos. Es donde están nuestras emociones. Ok. Y podemos aprender o lograr trabajar en los chakras para equilibrar esas energías. Usted lo trabaja, por ejemplo, con masajes, ¿verdad? Es una forma. Incluso la misma meditación. La meditación, el Reiki. Es interesante. Yo aquí tengo unos cuadritos, no sé si cómo vamos de tiempo para mostrar. No, está bien, muéstranos, claro. Okay. En este caso, bueno, no sé si ahí, ¿verdad? Okay. Ahí está. Este es el chakra número 1. Está ubicado entre el medio de nuestros muslos de las piernas. Sí. Este chakra, por eso acá dice miedo. Algunas personas a veces vibrando mucho en miedo. Esa es una emoción. Es una emoción. ¿Verdad? Entonces, las personas que están vibrando pues en miedo, muy probablemente pues ese chakra esté alterado. Entonces, vea qué interesante. Nosotros en el centro holístico, para que las personas pues tengan una idea de cómo nosotros trabajamos, estos son unas herramientas que en mi caso yo los tengo acá. El paciente está acostado en una camilla. Siempre se le pide al paciente que llegue, ojalá, no ropa oscura, que llegue con ropa clara, porque el negro lo que va a hacer es bloquearnos. El negro bloquea. Y si, bueno, usted ve, en este caso acá yo no tengo un paciente, pero bueno, también estamos haciendo en esto una vibración, digamos, energética, ¿verdad? Para ver cómo está también este set. Y el set pues parece que muy bien, porque vamos a ver, en este caso, si los palitos se estuvieran cerrando, hay una vibración negativa. O sea, se cierran ahí. Se cierran completamente. Pero los palitos, por ejemplo, las flores son naturales, ¿verdad? Esas que tenemos acá. Vean, para que ustedes vean en casa, los televidentes. Acá hay algo natural. Vean cómo se abren los palitos. Qué maravilla, sí. Porque ellas tienen una energía pura. Yo no estoy moviendo los palitos, simplemente ellos están detectando.
este ser vivo, que son las flores, ¿verdad? Que lo que hacen es armonizar los espacios del lugar. Entonces, así como nosotros tenemos chakras, nuestro cuerpo tiene chakras, también las casas tienen chakras, las oficinas tienen chakras. Entonces, esos puntos energéticos, lo importante es leerle al paciente cómo está su chakra, cómo está su emoción, y si se cerraran, que en este caso no se están cerrando, entonces nosotros le damos recomendaciones al paciente. En este caso, el chakra número 1... Sí, porque son 7 principales, porque hay muchos. Son 7 principales. Este es el chakra que tenemos en nuestro sacro, está debajo del ombligo. Aquí dice menos queja, más gratitud. Es la recomendación que yo le doy al paciente cuando tiene este chakra desequilibrado. Hay muchas personas, Marcelo, que hoy en día vibran en queja. Claro. Yo le digo a la gente que no, que cambie eso por gratitud. Porque uno cuando vibra en gratitud, ¿qué pasa? Nos llenamos de abundancia, de salud mental, físico, prosperidad. Por eso la medicina holística abarca al ser como un todo. ¿Ves por qué es integral? Continuamos con el chakra. En este caso... Muy importante ese chakra. Menos mirar, más hacer. ¿Verdad? Entonces, igualmente arriba, vamos a ver, nuestro estómago está en la parte superior de la parte abdominal, muy debajo del diafragma. Entonces, este chakra se encuentra ahí, muy cerca del diafragma, en este caso donde yo me estoy poniendo acá estos dedos, ahí está mi diafragma, y este chakra lo podemos acompañar para equilibrarlo con una técnica de respiración. Nosotros siempre respiramos por la nariz, pero en este caso las personas que sienten un día muy pesado, que las cosas pues no salieron tal vez como la gente quería, entonces yo les recomiendo la técnica de respiración, utilizar la boca, no usamos las fosas nasales, sino lo que hacemos es... Entonces yo estoy inflando mi pecho, estoy respirando con mi diafragma y boto por la boca también. ¿Y es una forma de limpiar ese chakra? Lo limpio completamente, se van las emociones. Decimos en la medicina holística, Marcelo, que nosotros tenemos 2 cerebros. El que piensa, el que razona y no para, y se puede volver loco, ¿verdad? Uno a veces cuando la mente está muy dando vueltas demasiado. Y también tenemos nuestro cerebro, donde está ahí pues ese chakra que es la parte diafragmática, nuestras emociones. Por eso no sé si usted cuando, bueno, ya ahora no, ¿verdad? Porque ha tenido muchas entrevistas usted, pero seguramente usted en su principio, cuando usted entrevistaba, se ponía nervioso. O uno, si uno va a una entrevista de trabajo, o por ejemplo, no sé, las personas que se están empezando a enamorar y se sienten ilusionados. Las ese famosas tipo de emociones, mariposas en el estómago. Ese tipo de emociones están acá en nuestro estómago. Sí. Entonces, por eso mucha gente también le da, gastritis y todo eso. Colitis, colon perezoso. Los médicos escuchamos, usted padece de colitis, la colitis nerviosa. Y eso es porque el colon se inflama, entonces el diafragma también está ahí como ese chakra. Entonces, con esa emoción, ¿cómo retiramos la emoción? Ahí liberamos todas las emociones, muy importante. Seguimos con el chakra del corazón, ¿verdad? Que este es el chakra, bueno, en nuestro corazón. A veces nosotros pecamos mucho por juzgarnos, ¿verdad? Nos exigimos mucho como ser humano. El juicio empieza por nosotros mismos. Entonces, dejemos de juzgarnos, aceptémonos más. Y pues bueno, chakra generalmente, la bondad, yo siempre le recomiendo a los pacientes, ¿verdad? Eso le iba a decir, sí, es el de desarrollar la bondad, el amor incondicional, la compasión. La compasión. Entonces, el amor al prójimo. Hoy en día nos falta un poquito a veces, ¿verdad? Tener esa apatía con los seres humanos. Entonces, ese chakra también, pues, abrazarnos, respetarnos, valorarnos. Continuamos con el chakra de la garganta. Menos hablar, más escuchar. Entonces, igualmente con nosotros mismos, ¿verdad? Escucharnos, ¿verdad? Aceptarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir esa parte interna? Y muy probablemente si usted padece de la garganta, se enferma mucho, tiene problemas respiratorios, entonces es porque ese chakra de la garganta está cerrado. Entonces, para equilibrarlo, pues venga a una sesión para equilibrar sus chakras. El tercer ojo. Este es el 6º chakra. Algunas personas le dicen el 6º sentido. Aquí dice menos enojo, más risa. Hay muchas personas que andan enojadas, ¿verdad? Amanecen así. Sí. Entonces, no nos enojemos tanto, ¿verdad? Si nosotros canalizamos esta emoción, realmente al final del día vamos a estar súper bien con nosotros mismos. Y por último, el chakra corona, que lo represento de color lila, ¿verdad? Y es menos pensar, más sentir. Está encima de la cabeza. Está acá. Chakra corona, por eso se llama chakra corona. Entonces, la idea de equilibrar estos 7 chakras a través de alguna técnica en intuitivo, pero esta técnica que me gusta más a la hora de utilizar pues, estos palitos para leerle a los pacientes los chakras es a través del Reiki.
Bueno, yo creo que del Reiki vamos a tener que dedicar un programa a eso. Sí. Porque ya lamentablemente, Pablo, se nos fue el tiempo, pero me ha encantado la explicación. No, para servirles con muchísimo gusto. Y ustedes tienen pues muchas terapias allí, ¿verdad? Y el Reiki a mí me parece que es maravilloso y debería ser probado. Bueno, Pablo Vega, terapeuta holístico, tiene sus redes sociales. Ahí lo pueden buscar como Intuitivo, que ya no la pude pronunciar. Intuitivo CR. Intuitivos en Facebook, solamente así, ¿verdad? Como Intuitivo. Intuitivo, correcto. Y en Instagram como Intuitivo CR. Correcto. Ahí sí lo pueden encontrar. Si ustedes desean una cita con él, ¿me puede dar el número telefónico? O... Por supuesto, 71 39 49 00. Y se llama intuitivo porque al final todos somos intuitivos, nada más que tenemos que creernos esa luz divina que llega, ¿verdad? Y se concentra en ese chakra del tercer ojo. Así que todos a practicar estas técnicas, estos estilos de vida, que al final de cuentas queremos ser eso, ¿verdad? Integrales con nosotros mismos y con los demás. Y una de las maneras más lindas para poder estar bien con nosotros mismos es aplicando estos estilos de vida. Estilo de vida más natural y estilo de vida integral, donde yo trato mis emociones y así puedo sanar mis enfermedades físicas. Por supuesto que así es. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Vamos Marcelo. a invitar pronto a otro programa. No, Marcelo, yo muy contento, de verdad, es un honor para mí estar con usted y que tengan todos una feliz noche. Gracias. Gracias a ustedes. Dentro de una semana regresaremos con otros temas de interés.